Dios le bendiga, amados hermanos. Hoy quiero que meditemos bajo el tema un mapa para la vida. Vayamos a la palabra del Señor en el Salmo 119, versículo 97 hasta el 103, donde nos dice de la siguiente manera: Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. No me aparté de tu juicio, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Un mapa es la representación gráfica de un territorio. Ellos son un medio de comunicación visual. Su función principal es brindar información sintetizada sobre coordenadas de orientación y puntos de localización. Además, brinda las rutas disponibles por las que pueden transitar los viajeros. Así también, la palabra de Dios es como un mapa para nuestra vida. Ella es nuestra guía en medio de la oscuridad, un faro en medio de las tinieblas. Tan importante era y es este libro para guiar que todo aquel que llegara a ser rey en Israel debía seguir fielmente las instrucciones dadas por Dios relacionadas a esta palabra. Así lo registra Deuteronomio capítulo 17, versículos 18 y 19, donde nos dice: Y sucederá que cuando él, hablando específicamente del rey, cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes y levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Si los reyes tenían en cuenta estas instrucciones, la promesa de Dios era evidente. Era un reino prolongado para él y para sus hijos. El rey David siempre anheló oír, leer, meditar y estudiar la palabra de Dios. Y en la historia bíblica vemos sus excelentes resultados. Tristemente, fueron pocos los reyes que siguieron su ejemplo. Los que no tuvieron en cuenta estas instrucciones solo sembraron las semillas de la ruina, no solo para su vida, sino también para toda una nación. La palabra de Dios es mapa para la vida de todos, tanto para presidentes y grandes personalidades como para gente común y del vulgo. Es guía para naciones, así como para personas y familias enteras. Oh, querido hermano, si necesitas oír una palabra en medio de este tiempo de tantos conflictos y confusión, esa palabra es la palabra de Dios. Si estás necesitando una guía para tus pasos, un mapa para tu vida, entonces necesitas leer y escuchar la voz de Dios. Veamos hoy, bajo el prisma de la palabra, ¿por qué es tan importante escudriñar la Biblia? Es importante escudriñar la Biblia porque en ella encontramos dirección. Nadie puede dirigir mejor nuestras vidas que el dueño de ellas, Dios, nuestro Creador, que conoce nuestras vidas y necesidades. Él sabe también a dónde dirigir nuestros pasos y el camino que debemos andar. Si Él nos dirige siempre, estaremos en la ruta correcta. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Así nos dice el Salmo 37, versículo 23. En el Salmo 119, versículo 105, el salmista declara: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Escuche bien, querido hermano, la iluminación en las casas hebreas era muy importante. El salmista compara la palabra de Dios con una lámpara de aceite que era muy usada en estas viviendas. Comúnmente, las casas en Israel tenían una puerta y una o dos ventanas. Esto hacía que las mismas fueran muy oscuras, principalmente en los meses de invierno, donde la duración de la luz solar es menor. Por esto, la lámpara se consideraba como un lujo necesario en el hogar. Cuando el sol se ponía, la puerta de la casa se cerraba y se encendía la lámpara o las lámparas, permaneciendo encendida o encendidas hasta que la luz del nuevo día hacía su aparición. El dormir sin una luz encendida se consideraba como un signo de extrema pobreza.
Con frecuencia y por motivos de comodidad, al menos una lámpara se encendía o se mantenía permanentemente encendidas en las casas para guiarse en la oscuridad. Por esta razón, usar la expresión de que alguien tenía apagada la lámpara era significar la pobreza de esa persona, su ruina o el triste final de su familia. Entonces, cuando el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra, podemos entender que la persona que no tiene ni estudia la palabra de Dios vive en pobreza espiritual. Esa persona está en ruina o en oscuridad. Oseas capítulo 4 versículo 6 nos dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La palabra de Dios nos dirige en nuestra obra y camino. Proverbios capítulo 6 versículo 23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Amado hermano, siempre que estemos frente a la Biblia, quedaremos completamente expuestos ante la mirada de Dios y ante nuestra propia conciencia. Vemos el interés de Dios por nosotros al darnos la Biblia, porque en ella podemos buscar el consejo que necesitamos en cualquier situación. Es por ello que en la palabra del Señor encontramos dirección. Es importante escudriñar la Biblia además, porque en ella encontramos maravillosas promesas. Nada puede ser más cierto que las promesas de Dios. Son promesas seguras para usted y para mí. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Note algo, y es que muchas promesas en la palabra de Dios no las recibimos porque no llegamos a entender que ellas van acompañadas de una condición que nosotros debemos cumplir. Ejemplo, en Josué capítulo 1 versículo 9, Dios le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tu vida, tu familia, tus caminos prosperarán, pero para ello debes saber que nunca se apartará este libro de tu boca. Dice Mateo capítulo 7 versículos 7 y 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Vea que para recibir, hallar y para abrirse la puerta en la vida hay que pedir, buscar y llamar. Sepa que hay promesas de Dios que llevan acción del hombre. Todas las promesas y la palabra dada por Dios tienen un gran significado. Ellas nos confrontan y a la vez nos transforman. Son como aceite o bálsamo en las heridas, sanan toda decepción, cambian la tristeza en gozo y la duda en fe, son refugio en las pruebas. Pudiéramos estar perdidos como náufrago en el mar, pero sabemos que la palabra de Dios y sus excelentes promesas siempre nos guiarán a un puerto seguro. No seamos del tipo de personas que se conforman con el estilo de vida que llevan. Muchos no reciben porque no quieren hacer la parte que le corresponde. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y quiénes son los que verdaderamente le aman? Los que guardan sus mandamientos. Es importante escudriñar la Biblia porque en ella encontramos fortaleza. Decía el salmista, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Cuando entendemos que Dios es nuestra fortaleza, no hay ninguna situación que nos derrumbe. Caleb fue un hombre que confió en las promesas de Dios y de ella provino su fuerza aún siendo ya un anciano. Vendrán situaciones difíciles, pero si hacemos buen uso de todo lo que Dios nos ofrece, día a día nuestras fuerzas serán renovadas. Isaías 40:29 nos dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Si no leemos la palabra de Dios, ¿de dónde podremos tener fortaleza? ¿De dónde podremos obtener consejo? Nuestra vida estaría sin fuerza, sin dirección y sin visión si no tenemos la palabra. Alguien dijo, la Biblia
revela la mente de Dios, el estado moral y espiritual del hombre, el camino de salvación, el castigo del pecador no redimido y las bienaventuranzas del creyente. Sus doctrinas son santas, sus preceptos obligatorios, sus historias verdaderas y sus decisiones inmutables. Léela para ser sabio, practícala para ser santo. La Biblia debe ocupar la mente, gobernar el corazón y guiar los pasos del ser humano. Léela con lentitud, con frecuencia y con oración. Es mina de prosperidad, un paraíso de gloria y un río de placer. La palabra de Dios es luz que dirige, pan que sostiene, consuelo que alegra, es mapa del viajero, brújula del navegante, espada del soldado y la carta magna del cristiano. En la Biblia está el paraíso restaurado, el cielo abierto y las puertas del infierno descubiertas. De la Biblia, Cristo es su gran tema, nuestra salvación su buen propósito y la gloria de Dios su meta. La Biblia trata del deber más grande, nos habla de la recompensa por la labor más excelente realizada y expone la condenación a todo aquel que juega con su sagrado contenido. Lee tu Biblia, aplícala a tu vida y estarás siempre en sintonía con tu Dios. Dios te bendiga, tu pastor y amigo Noel Cardoso Mayoral. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. La tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre
sostendrá.